Capítulo 1. El Señor es mi pastor. El Señor. Pero, ¿quién es el Señor? ¿Cuál es su carácter? ¿Él tiene credenciales adecuadas para ser mi pastor, mi administrador, mi dueño? Y si lo hace, ¿cómo quedo bajo su control? ¿De qué manera yo me convierto en el objeto de su preocupación y cuidado diligente? Estas son preguntas penetrantes y escrutadoras y merecen un examen honesto y básico. Una de las calamidades del cristianismo es nuestra tendencia a hablar en generalidades ambiguas. David, el autor del poema, él mismo un pastor e hijo de un pastor, más tarde conocido como el pastor rey de Israel, declaró explícitamente: el Señor es mi pastor. ¿A quién se refería? Se refirió a Jehová, el Señor Dios de Israel. Su declaración fue confirmada por Jesucristo. Cuando fue Dios encarnado entre los hombres, declaró enfáticamente: yo soy el buen pastor. Pero, ¿quién era este Cristo? Nuestra visión de él es a menudo demasiado pequeña, demasiado limitada, demasiado provinciana, demasiado humana. Y debido a que es así, no nos sentimos dispuestos a permitirle tener autoridad o control, mucho menos propiedad absoluta de nuestras vidas. Él fue el responsable directo de la creación de todas las cosas, tanto naturales como sobrenaturales. Ver Colosenses 1 del 15 al 20. Si hacemos una pausa para reflexionar sobre la persona de Cristo, sobre su poder y sus logros, de repente, como David, estaremos contentos de declarar con orgullo: el Señor es mi pastor. Pero antes de hacer esto, es útil tener claramente en mente la parte particular que jugaron en nuestra historia Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios el Padre es el autor, el originador de todo lo que existe. Estaba en su mente primero que todo tomó forma. Dios Hijo, nuestro Salvador, es Dios el artesano, el artista, el creador de todo lo que existe. Él trajo a existencia todo lo que había sido originalmente formulado en la mente de su Padre. Dios el Espíritu Santo es Dios el agente que presenta estos hechos tanto a mi mente y mi entendimiento espiritual para que se vuelvan tan reales como relativos a mí como individuo. Ahora bien, las hermosas relaciones que se nos dan repetidamente en las escrituras entre Dios y el hombre son las de un padre con sus hijos y un pastor con sus ovejas. Estos conceptos fueron concebidos primero en la mente de Dios nuestro Padre. Fueron hechos posibles y prácticos a través de la obra de Cristo. Se confirman y se hacen reales en mí por medio de la gracia del Espíritu Santo. Entonces, cuando un hombre o una mujer hace la declaración simple, aunque sublime, de que el Señor es mi pastor, implica inmediatamente una relación de trabajo profunda, pero práctica entre un ser humano y su hacedor. Vincula un trozo de arcilla común con el destino divino. Significa que un simple mortal se convierte en el objeto preciado de la diligencia divina. Este pensamiento por sí solo debería despertar mi espíritu, avivar mi propio sentido de conciencia y otorgarme una enorme dignidad a mí mismo como individuo. Pensar que Dios en Cristo está profundamente preocupado por mí como una persona en particular, inmediatamente le da un gran propósito y un enorme significado a mi corta estadía en este planeta. Y cuanto más grande, más amplio, más majestuoso sea mi concepto de Cristo, más vital será mi relación con Él. Obviamente, David en este salmo no está hablando como el pastor, aunque lo era, sino como una oveja, uno del rebaño. Hablaba con un fuerte sentido de orgullo, devoción y admiración. Era como
si literalmente se jactara en voz alta: miren quién es mi pastor, mi dueño, mi administrador, el Señor es. Después de todo, sabía por experiencia propia que la vida de cualquier oveja en particular dependía del tipo de hombre que lo poseyera. Algunos hombres eran gentiles, amables, inteligentes, valientes y desinteresados en su devoción por su población. Bajo un solo hombre, las ovejas lucharían, morirían de hambre y sufrirían interminables dificultades. Bajo el cuidado de otra persona, florecerían y prosperarían con satisfacción. Entonces, si el Señor es mi pastor, debo saber algo de su carácter y entender algo de su habilidad. Para meditar en esto, salgo con frecuencia de noche a caminar solo bajo las estrellas y recordarme su majestad y poder. Mirando hacia el cielo tachonado de estrellas, recuerdo que al menos 250 millones por 250 millones de esos cuerpos, cada uno más grande que nuestro Sol, una de las estrellas más pequeñas, han sido esparcidos por los vastos espacios del universo por su mano. Recuerdo que el planeta Tierra, que es mi hogar temporal durante unos pocos años, es una mota de materia tan diminuta en el espacio que si fuera posible transportar nuestro telescopio más poderoso a nuestra estrella vecina más cercana, Alfa Centauro, y mirar hacia atrás, así no se podía ver la Tierra, ni aun con la ayuda de aquel poderoso instrumento. Todo esto es un poco humillante dentro del ego de un hombre y pone las cosas en perspectiva adecuada. Me hace verme a mí mismo como un simple ácaro de material de un universo enorme. Sin embargo, queda el hecho asombroso de que Cristo, el creador de un universo tan enorme y de una magnitud abrumadora, se digna llamarse mi pastor y me invita a considerarme su oveja, su objeto especial de afecto y atención. ¿Quién mejor podría cuidarme? Mediante el mismo tipo de proceso, me agacho y recojo un puñado de tierra del patio trasero o del borde de la carretera. Colocándolo bajo un microscopio electrónico, me sorprende descubrir que está repleto de miles de millones de microorganismos. Muchos de ellos son tan complejos en su propia estructura celular peculiar que incluso una fracción de sus funciones en la Tierra aún no se comprenden adecuadamente. Sí, Él, el Cristo, el Hijo de Dios, trajo todo esto a la existencia, desde la galaxia más gigantesca hasta el microbio más diminuto. Todos funcionan a la perfección de acuerdo con las leyes definitivas de orden y unidad que están completamente más allá de la mente del hombre finito para dominarlas. En este sentido, en primer lugar, es que estoy básicamente obligado a admitir que su propiedad sobre mí como ser humano es legítimamente y simplemente porque es Él quien me creó, y nadie está mejor capacitado para comprender o cuidar de mí sino Él. Yo le pertenezco simplemente porque Él deliberadamente decidió crearme como el objeto de su propio afecto. Es evidente que la mayoría de los hombres y mujeres se niegan a reconocer este hecho. Sus intentos deliberados de negar que tal relación exista o pueda existir entre un hombre y su hacedor demuestran su aborrecimiento de admitir que alguien realmente pueda reclamar propiedad o autoridad sobre ellos en virtud de haberlos creado. Este era, por supuesto, el enorme riesgo o oportunidad calculada, si se nos permite usar el término, que Dios tomó inicialmente al hacer el hombre. Pero en su habitual manera magnánima, dio el segundo paso al intentar restaurar esa relación que es violada repetidamente por los hombres que le dan la espalda. De nuevo, en Cristo demostró en el Calvario el profundo deseo de su corazón de que los hombres vinieran bajo su cuidado benévolo. Él mismo absorbió el castigo por su perversidad,
declarando claramente que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Así, en un segundo sentido muy real y vital, verdaderamente le pertenezco a él, simplemente porque él me ha vuelto a comprar al precio increíble de su propia vida, entregada, de su sangre derramada. Por lo tanto, tiene derecho a decir: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Así que queda la conmovedora comprensión de que hemos sido comprados por un precio, que en realidad no somos nuestros y que Él tiene todo el derecho de reclamar nuestras vidas. Recuerdo muy claramente cómo en mi primera aventura con las ovejas, la cuestión de pagar un precio por mis ovejas era tan terriblemente importante. Me pertenecían solo en virtud del hecho de que pagué en efectivo por ellos. Era dinero ganado con la sangre, el sudor y las lágrimas extraídas de mi propio cuerpo durante los desesperados años de la depresión. Y cuando compré ese primer rebaño pequeño, lo estaba comprando literalmente con mi propio cuerpo, que había establecido pensando en este día. Por eso, sentí de manera especial que ellos eran en verdad parte de mí y yo parte de ellos. Había una identidad íntima involucrada que, aunque no era aparente en la superficie para el observador casual, hizo que esas 30 ovejas fueran extremadamente preciosas para mí. Pero el día que las compré también me di cuenta de que esto no era más que la primera etapa de un largo y duradero esfuerzo en el que a partir de ese momento yo, como propietario, tendría que dar continuamente mi vida por ellas, para que prosperaran y prosperaran y prosperar. Las ovejas no simplemente se cuidan a sí mismas, como algunos podrían suponer. Requieren más que cualquier otra clase de ganado, una atención infinita y un cuidado meticuloso. No es casualidad que Dios haya elegido llamarnos ovejas. El comportamiento de las ovejas y de los seres humanos es similar en muchos aspectos, como se verá en capítulos posteriores. Nuestra mente de masas o de instintos de masas, nuestros miedos y timidez, nuestra terquedad y estupidez, nuestros hábitos perversos son todos paralelos y de profunda importancia. Sin embargo, a pesar de estas características adversas, Cristo nos elige, nos compra, nos llama por nuestro nombre, nos hace suyos y se deleita en cuidar de nosotros. Es este último aspecto el que es realmente la tercera razón por la cual estamos obligados a reconocer su propiedad sobre nosotros. Literalmente, se entrega a sí mismo por nosotros, continuamente. Él siempre está intercediendo por nosotros. Él siempre nos está guiando por su espíritu lleno de gracia. Él está siempre trabajando a nuestro favor para asegurar que nos beneficiemos de su cuidado. De hecho, el Salmo 23 bien podría llamarse himno de alabanza de David a la diligencia divina, porque todo el poema continúa relatando la manera en que el buen pastor no escatima dolores por el bienestar de sus ovejas. No es de extrañar que el poeta se enorgulleciera de pertenecer al buen pastor. ¿Por qué no debería? En mi memoria todavía puedo ver uno de los ranchos de ovejas en nuestro distrito que era operado por un pastor arrendatario. Nunca se le debería haber permitido tener ovejas. Su ganado siempre fue escaso, débil y plagado de enfermedades o parásitos. Una y otra vez venía y se paraban en la valla mirando fijamente a través de ella hacia el alambre tejido en los pastos verdes y exuberantes de mi rebaño. Si hubieran podido hablar, estoy segura de que habrían dicho: ser liberados, ser liberados de este horrible dueño. Esta es una imagen que nunca se ha ido de mi memoria. Es una imagen de personas patéticas en todo el mundo que no han sabido lo que es pertenecer al buen pastor, que en cambio sufren bajo el pecado y Satanás. Qué asombro es que hombres y mujeres individuales
rechacen y rechacen con vehemencia los reclamos de Dios sobre sus vidas. Temen que reconocer su propiedad es caer bajo el gobierno de un tirano. Esto es difícil de comprender cuando uno se detiene a considerar el carácter de Cristo. Es cierto que ha habido muchas caricaturas falsas de esta persona, pero una mirada imparcial a su vida revelada rápidamente a un individuo de enorme compasión e increíble integridad. Esto es difícil de comprender cuando uno se detiene a considerar el carácter de Cristo. Es cierto que ha habido muchas caricaturas falsas de esta persona, pero una mirada imparcial a su vida revela rápidamente a un individuo de enorme compasión e increíble integridad. Fue el ser más equilibrado y quizás el más amado que jamás haya enfrentado en la sociedad de los hombres. Aunque nacido en medio de un ambiente repugnante, miembro de una modesta familia trabajadora, se portó siempre con gran dignidad y seguridad. Aunque de niño no disfrutó de ventajas especiales ni en la educación ni en el empleo, toda su filosofía y perspectiva de la vida fueron las más altas normas de conducta humana jamás puestas ante la humanidad. Aunque él no tenía vastos activos económicos, poder político o fuerza militar, ninguna otra persona tuvo un impacto tan enorme en la historia del mundo como él. Gracias a él, millones de personas a lo largo de casi 20 siglos han llegado a una vida de descendencia, honor y conducta noble. No solo fue amable, tierno y verdadero, sino también justo, severo como acero y terriblemente duro con la gente falsa. Era magnífico en su magnánimo espíritu de perdón por los caídos, pero un terror para aquellos que se entregaron al doble discurso o falsos pretextos. Vino a liberar a los hombres de sus propios pecados, de sí mismos, de sus propios miedos. Los así liberados lo amaban con feroz lealtad. Es este quien insiste en que él era el buen pastor, el pastor comprensivo, el pastor preocupado, que se preocupa lo suficiente como para buscar, salvar, restaurar a los hombres y mujeres perdidos. Él nunca dudó en dejar muy claro que cuando un individuo una vez estuvo bajo su dirección y control, habría una cierta relación nueva y única entre él y ellos. Habría algo muy especial en pertenecer a este pastor en particular. Habría una marca distintiva sobre el hombre o la mujer que lo diferencia del resto de la humanidad. El día que compré mis primeras 30 ovejas, mi vecino y yo nos sentamos en las barandillas polvorientas que encerraban los corrales de ovejas y admiramos la lección fuerte, bien criada de ovejas que se habían convertido. Volviéndose a mí, me entregó un cuchillo grande y afilado para matar y comentó concisamente: «Bueno, Philip, son tuyos. Ahora tendrás que ponerles tu marca». Sabía exactamente lo que quería decir. Cada pastor tiene su propia marca distintiva que corta en una de las orejas de sus ovejas. De esta manera, incluso a la distancia, es fácil determinar a quién pertenece la oveja. No era el procedimiento más agradable atrapar a cada oveja por turnos y colocar su oreja en un bloque de madera y luego cortarla profundamente con un filo del cuchillo. Hubo dolor para los dos, pero de nuestro sufrimiento mutuo se hizo una marca indeleble de por vida, de propiedad de que nunca podría borrarse. Y a partir de ese momento todas las ovejas que entraron en mi posición llevarían mi marca. Hay un emocionante paralelo a esto en el Antiguo Testamento. Cuando un esclavo en cualquier casa hebrea elegía por su propia voluntad convertirse en miembro vitalicio de esta casa, estaba sujeto a cierto ritual. Su amo y dueño lo llevaría a su puerta y le pondría en el lóbulo de la oreja contra el poste de la puerta y con un punzón la perforaría, y a partir de entonces
ese era un hombre marcado de por vida como perteneciente a esa casa. Para el hombre o la mujer que reconoce el derecho de Cristo y de lealtad a su propiedad absoluta, surge la cuestión de llevar su marca, la marca de la cruz, con la que nos identificamos con Él para siempre. La pregunta es, ¿lo hace? Jesús lo dejó claro cuando dijo enfáticamente, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Básicamente lo que significa es esto. Una persona cambia las caprichosas fortunas de vivir la vida por puro capricho por la aventura más productiva y satisfactoria de ser guiados por Dios. Es una verdad trágica que muchas personas que realmente nunca han estado bajo su dirección o gestión afirman que el Señor es mi pastor. Parecen esperar que simplemente admitiendo que Él es su pastor, de alguna manera ellos disfrutarán de los beneficios de su cuidado y de su manejo, sin pagar el precio de perder su propia forma de vida inconstante y necia. Uno no puede tenerlo en ambos sentidos. O pertenecemos o no. Jesús mismo nos advirtió que llegaría un día en que muchos dirían, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas maravillosas, pero Él replicará que nunca nos conoció como suyos. Es un pensamiento muy serio y aleccionador que deberíamos escudriñar nuestros propios corazones, nuestros motivos y la relación personal con Él. ¿Realmente le pertenezco? ¿Realmente reconozco su derecho sobre mí? ¿Respondo a su autoridad y reconozco su propiedad? ¿Encuentro libertad y completa realización en este arreglo? ¿Siento un propósito y un profundo contentamiento porque estoy bajo su dirección? ¿Conozco, descanso y reposo además de un definido sentido de emocionante aventura en pertenecerle a Él? Si es así, entonces con genuina gratitud y exaltación puedo exclamar con orgullo, tal como lo hizo David. Él, el Señor, es mi pastor, y estoy emocionado de pertenecerle a Él, porque es así como floreceré y prosperaré sin importar lo que la vida traiga.